un bar es igual a una atmósfera. Esto es importante para algunos problemas en los que les van a dar diferentes unidades, entonces pueden hacer la conversión con estas igualdades que les estoy dando. Todas estas tres leyes las podemos juntar en una sola expresión. Esta sola expresión se conoce como la ecuación del gas ideal. ¿Por qué del gas ideal? Pues porque tiene las propiedades o cumple con las propiedades que nosotros mencionamos en la teoría cinético-molecular, es decir, choques inelásticos, se considera que no existen interacciones entre las moléculas, etc. Entonces, de las leyes fundamentales de los gases, nosotros ya vimos que el volumen es directamente proporcional a la cantidad del gas, es decir, la letra N, que también es directamente proporcional a la temperatura y que es inversamente proporcional a la presión. Igual que hicimos con las leyes anteriores, eliminamos el símbolo de proporcionalidad al colocar una constante que seguimos sin conocer, pero nos dimos cuenta de que es la misma, o podemos decir que es la misma para todas las leyes. Y entonces ya podemos colocar el símbolo de la igualdad. Y esto nos da que el volumen es igual a la constante que no conocemos todavía por la cantidad de gas, por la temperatura y todo esto entre la presión. Y llegó el momento entonces de calcular esa constante. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero la despejamos de esta expresión y entonces la calculamos a una atmósfera con un volumen que ocupa una mol, porque estamos usando también una mol como cantidad de gas, el volumen que sería 22.414 litros y a una temperatura de 0 grados Celsius que es igual a 273.15 Kelvin. Nosotros hacemos estas multiplicaciones y esta división y vamos a encontrar que el valor de la constante de los gases, que se escribe con la letra, es la letra R mayúscula, es igual a 0.082, 0.57 atmósferas litro mol a la menos 1, es decir, atmósfera litro entre mol por Kelvin, solamente que se prefiere escribirse de esta manera para no tener que escribir una fracción. Pero aquí hay que tener en cuenta de que el valor de esta constante va a depender de las unidades que estemos usando, es decir, si yo sustituyo en lugar de usar atmósferas y litros, utilizo metros cúbicos y pascales, que son las unidades del sistema internacional, el valor de la constante de los gases va a ser de 8.3145. Si yo utilizo en lugar de pascales y metros cúbicos el joule, entonces el valor va a ser de 8.3145 también, pero ahora va a tener joule. Si utilizo bar y litros, su valor va a ser de 0.083145. Entonces tienen que tener cuidado cuando lean problemas o se encuentren en algún examen que les pidan expresar el valor de la letra R o calcular algún parámetro. Tienen que ver en qué unidades está su resultado para que puedan elegir el valor correcto de la constante de los gases. Entonces, como vimos, esta es la expresión. Y si nosotros despejamos para no tener ninguna fracción, pasamos la presión que está dividiendo a esto, lo pasamos para el otro lado de la igualdad. Está dividiendo, pasa multiplicando, entonces nos va a quedar que presión por volumen es igual a la cantidad de gas por la constante de los gases por la temperatura. PV igual a nRT, que es la mundialmente conocida ecuación del gas ideal. Súper importante para cuando quieran hacer algún cálculo con un gas, alguna aproximación, esa es la de cajón. Entonces, al igual que hicimos con las leyes fundamentales, pues también podemos despejar la constante, que ahora ya sabemos que es R, y tenemos unas condiciones iniciales, una presión inicial, un volumen inicial, una cantidad de gas inicial y una temperatura inicial, que van a ser igual a la letra R. Si nosotros cambiamos o modificamos todas esas condiciones, pues vamos a tener unas condiciones finales, una presión final, un volumen final, una cantidad de gas final y una temperatura final que también deben ser igual a esa constante, entonces deben ser iguales entre ellas. Esta expresión de presión inicial por volumen inicial entre
cantidad de gas inicial por temperatura inicial, que es igual a la presión final por el volumen final entre la cantidad de gas final y la temperatura final, se conoce como la ecuación general de los gases. Esta y la ecuación del gas ideal son las que nos van a ayudar a responder cualquier tipo de problema que nos encontremos sobre gases. Entonces ya tenemos aquí, es lo que vamos a ver ahorita, cómo resolver algunos de estos problemas o cómo enfocarlos, mejor dicho. Entonces, para problemas que relacionen las propiedades de un gas o que se nos pida calcular el valor de una de estas propiedades teniendo los valores de las otras, vamos a usar la ecuación del gas ideal. Es decir, si por ejemplo tenemos un problema que nos dice que qué va a pasarle a la temperatura de un gas si nosotros aumentamos su presión, entonces nos están relacionando dos propiedades de un gas, tomamos la ecuación del gas ideal y todo de lo que no nos está hablando el problema lo vamos a mantener como van a ser constantes, entonces lo podemos quitar. Es decir, tenemos un problema en el que nos dice ¿qué pasa si aumenta la presión de un gas? ¿Qué pasa con su temperatura? Solo nos habla de presión y temperatura, entonces eliminamos la B, eliminamos N y eliminamos R. Y obtenemos P igual a T, es decir, que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, si son directamente proporcionales, si P aumenta, la temperatura también va a aumentar. Y con eso tenemos la respuesta al problema. Ahora, por ejemplo, si nos preguntaran, ¿qué pasa con el volumen de un gas cuando su presión aumenta? Entonces ahora lo que volveríamos constante es N, T y R, pues ya siempre es constante. Entonces lo quitamos o lo volvemos un 1, que sería el de aquí. Y entonces ahora despejamos la presión. El volumen está multiplicando, pasa dividiendo y de aquí observamos que la presión es inversamente proporcional al volumen. Es decir, que si la presión aumenta, el volumen del gas va a disminuir y eso nos va a permitir contestar esos problemas. Ahora, por otro lado, si tenemos problemas que nos piden calcular el valor de una propiedad al variar el valor de las otras, es decir, que tengamos unas condiciones iniciales y luego las modificamos para tener unas condiciones finales, vamos a usar la ecuación general de los gases. Pero aquí vamos a poder hacer otra simplificación, la cual es que si alguna o algunas de estas propiedades se van a mantener constantes, entonces podemos también quitarlas de esta ecuación y simplificarla así. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la ecuación general de los gases, pero nos dicen que se van a modificar las propiedades de volumen y temperatura, pero N y P van a permanecer constantes. Entonces, tanto presión inicial como final y la cantidad de gas inicial como la final las vamos a quitar y nos va a quedar solamente la expresión de B inicial entre temperatura inicial va a ser igual a volumen final entre temperatura final. Si de aquí nos preguntaran, por ejemplo, que calculáramos el volumen final de este gas, pues basta con, una vez simplificada esta expresión, despejar el volumen final. Esto sería esta temperatura final dividiendo, entonces pasa multiplicando y nos quedaría que volumen final es igual a el volumen inicial por la temperatura final entre la temperatura inicial. Y sustituyen los datos y encuentran la respuesta. Y así con cualquiera de las propiedades que les pidan calcular. Entonces, bueno, esto sería todo por el video de la teoría cinético-molecular de los gases. Espero que haya quedado claro y bueno, son libres de escribir cualquier duda en los comentarios o en Classroom. Saludos, cuídense mucho y nos vemos.